Un antiguo reino envuelto en misterio, llamado Shambhala. Seguro que tú también has oído hablar de él al menos una vez. Se dice que en lo más profundo de las montañas de la India existe un lugar al que solo pueden llegar aquellos que han sido elegidos. Esta creencia es sostenida principalmente por diversas corrientes esotéricas, mientras que, por el contrario, las personas escépticas tienden a negar por completo la existencia misma de Shambhala. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Y qué relación tiene todo esto con las antiguas leyendas y el esoterismo de principios del siglo XX? Si te pica la curiosidad, acompáñanos en Pangea para emprender juntos un viaje en busca de la verdad. Vapor, telégrafos y la era de Blavatsky. Finales del siglo XIX fue una época extraordinaria. La humanidad creía firmemente en el poder del progreso y pensaba que gracias a él podrían resolverse problemas como la guerra, las epidemias o la pobreza. El mundo se cubría de redes ferroviarias y cables telegráficos, acortando como nunca antes las distancias entre personas que vivían en países lejanos o en otras ciudades. Intrépidos exploradores nacidos en las colonias se aventuraban en selvas, desiertos e islas remotas, donde descubrían vestigios de antiguas civilizaciones, y esos hallazgos emocionaban profundamente al público. Probablemente en ninguna otra época habría podido surgir una figura como Elena Blavatsky. Nacida en Rusia, viajó por Asia y luego vivió en Alemania, Bélgica y el Reino Unido, pasando la mayor parte de su vida fuera de su país natal. Blavatsky afirmaba que durante sus andanzas había recibido enseñanzas secretas de unos sabios con poderes sobrenaturales, los Mahatmas, que vivían en las montañas del Tíbet. También aseguraba poseer facultades espirituales, como la capacidad de comunicarse con los espíritus de personas fallecidas hace siglos. Además, en sus libros La Doctrina Secreta e Isis sin Velo, desarrolló sus ideas religiosas y filosóficas, a las que llamó teosofía, convirtiéndose en una autora de superventas en varios países. Su pensamiento era una compleja mezcla de conceptos científicos de la época, enseñanzas orientales, leyendas europeas y su propia imaginación. Como fundadora de la teosofía, sostenía que los humanos actuales no descendían de los monos, sino de antiguas razas que habitaron continentes sumergidos hace mucho tiempo, como la Antártida, Lemuria o Hiperbórea. Según su visión, aunque no desde el principio, las inteligencias conscientes han existido desde hace millones de años. Si Blavatsky viviera hoy, seguramente compartiría el mismo destino que muchos gurús modernos y predicadores de verdades ocultas. Sería famosa solo entre sus seguidores, mientras que el mundo académico la ridiculizaría abiertamente. Pero en su tiempo no existía ningún precedente como ella, y por eso sus libros causaron un impacto explosivo. Incluso muchos científicos llegaron a expresar respeto por La Doctrina Secreta e Isis sin Velo, así que no hace falta decir que el público general quedó fascinado. Blavatsky fue la primera en dar a conocer ampliamente Shambhala en Europa. Según ella, este reino se encontraba en algún lugar del desierto de Gobi o del Tíbet, habitado por los últimos descendientes de los lemurianos, quienes protegen y velan por la humanidad. Además, afirmaba que en ese lugar nacería el futuro salvador que todas las religiones del mundo esperan y que tras erradicar el mal de la tierra, fundaría un reino de luz y justicia. Cuando se publicaron sus obras, Europa cayó en una fascinación casi enfermiza por Shambhala. Numerosos ocultistas e incluso científicos serios partieron rumbo a Asia en busca de ese enigmático país habitado por seres superiores. Entre los escritos de autores esotéricos como Alice Bailey, Nikolai Roerich y su esposa Elena Roerich, Shambhala ocupa un lugar sumamente destacado. Por ejemplo, los Roerich resaltaron que mientras vivían en Asia Central, oyeron muchos relatos sobre este reino, y en sus obras lo describen como la capital espiritual del mundo. Se dice que nadie ha regresado jamás de allí, porque una vez que se llega, solo hay dos destinos posibles: o se convierte uno en un ser celestial, o perece para siempre. Un viaje en busca de la verdad sobre Shambhala.
Como ya mencionamos, este país misterioso despertó el interés no solo de ocultistas, sino también de científicos. Ellos señalaban que, a diferencia de muchas otras ideas, Shambhala no fue una invención personal de Blavatsky. En las epopeyas de la India antigua, como el famoso Mahabharata, aparece un lugar llamado Shambhala, o más exactamente una ciudad llamada Shambhala. En esos textos se profetiza el nacimiento en dicha ciudad de un gran salvador llamado Kalki, dotado de pensamiento puro, bondad y un fuerte sentido de la justicia. Y como ya te estarás imaginando, él eliminará a los malvados y traerá al mundo un reino justo y virtuoso. ¿Y si Shambhala fuera solo una ciudad mítica, como las que aparecen en otras leyendas? Podría haberse interpretado así, pero lo cierto es que antiguos mapas mencionan con claridad a Shambhala o Shambhala no como una ciudad, sino como un reino. Según algunas tradiciones del budismo, el reino de Shambhala existió en lo que hoy es Asia Central. En el siglo IX, esa región fue invadida por musulmanes, quienes expulsaron a los infieles. Los reyes de Shambhala no lucharon contra sus enemigos, decidieron esconder su país del mundo, pero cuando llegue el momento, regresarán. Sí, para derrotar al mal y devolver la justicia y la equidad al mundo. Curiosamente, en la Edad Media, cuando Shambhala aún solo era conocida en la India, muchas personas no creían en ella. En diversos textos se explica que esta leyenda del reino desaparecido debe entenderse como algo simbólico. Las enseñanzas budistas fueron ocultadas de los invasores que reprimieron cruelmente a los creyentes, pero hasta hoy los discípulos pueden aprenderlas a través de los libros. Al seguir las reglas del budaísmo se alcanza la pureza del alma, y con ello se puede llegar a un estado espiritual especial llamado Shambhala. Es decir, el viaje al reino oculto se realiza en el interior de la mente de quien comprende verdaderamente la sabiduría ancestral. No hace falta ir a ningún lugar. Solo siéntate en casa, medita y alcanza la iluminación. Shambhala en todo el mundo. Curiosamente, desde mucho antes de que Shambhala se hiciera popular, ya existían en el mundo muchas leyendas sobre reinos secretos donde no había tristeza ni sufrimiento, gobernados por líderes justos, y a los que solo podían llegar los merecedores. Por ejemplo, en la Europa medieval, mucha gente creía en un reino llamado el País del Preste Juan. Se decía que en algún lugar de Asia existía un poderoso reino cristiano, gobernado por un sacerdote llamado Preste Juan. La fe en él era tan fuerte que incluso los caballeros cruzados esperaban con sinceridad que las tropas del Preste Juan acudieran en su ayuda para luchar contra los musulmanes. Seguro que también has oído hablar del país llamado El Dorado. Las calles de la ciudad están cubiertas de oro, y sus gobernantes y sabios sacerdotes conocen el secreto de la inmortalidad. Durante la conquista de América por España, muchísimas personas se obsesionaron con encontrar este reino misterioso. ¿Cuántos nobles españoles valientes desaparecieron en los Andes buscando El Dorado sin jamás regresar? Solo un historiador profesional podría responder a eso. Y en el siglo XIX, en Europa del Este, se difundió la leyenda de un país llamado Belovodi, que supuestamente se encontraba en Siberia. Belovodi, cuyo nombre se traduce como aguas blancas. Se creía que allí no existía la muerte, que todos eran iguales ante la ley y el gobernante, y que no había ni oprimidos ni opresores. A diferencia de los caballeros cruzados o los conquistadores españoles, considerados nobles, quienes soñaban con Belovodi eran campesinos sencillos. Miles de personas que vivían en lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania, Polonia, los países bálticos o Rusia, lo dejaron todo, sus familias, sus hogares, sus campos, y partieron en busca del paraíso en la tierra. A ellos se les llamaba los que corren y jamás se rendían, por muchos fracasos o penurias que enfrentaran, porque creían que solo aquellos que lo entregaban todo y buscaban durante años sin descanso podían alcanzar Belovodi. Así, aunque el lugar varíe según la época y la región, la humanidad siempre ha creído en la existencia de algo parecido a Shambhala. Es como los mitos universales, dioses que resucitan después de morir, héroes que luchan contra dragones. Por eso las historias de Blavatsky, que adaptan libremente leyendas de la India, lograron tanta popularidad.
Porque, por encima de todo, a la gente le gustan los relatos que parecen de esos arquetipos. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar los antiguos mapas que muestran Shambhala? Algunos estudiosos piensan que ese país podría referirse a los reinos helenísticos de Próximo Oriente o al antiguo reino de Bactria. Los humanos tienden a idealizar los países lejanos, y más aún en una época sin aviones, trenes ni internet, cuando uno podía pasar toda la vida sin ir más allá del pueblo vecino ni conocer a un solo extranjero. Como ya dijimos antes, eso era algo que incluso la gente de la antigüedad entendía perfectamente. Por eso decían, el verdadero Shambhala está en el corazón de quien ha alcanzado la iluminación budista, no en el desierto de Gobi. Con esto concluye el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Lo disfrutaron? Nuestra conclusión es que Shambhala no existe en realidad, pero si sienten el deseo profundo de encontrarla, les recomendamos leer textos budistas y aprender sobre el camino correcto, la meditación y la disciplina espiritual. Y si eres un creyente del ocultismo que aún confía en el país de los lemurianos, quizás te convenga adoptar un pensamiento más crítico y dejar de creer en todas las fantasías que surgieron entre los siglos XIX y XX. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos en los comentarios. Nos despedimos solo por un momento, pero nos volveremos a ver muy pronto. ¡Hasta la próxima!